California se prepara para convertirse en un santuario nacional del aborto, propuesta que desata la polémica de costa a costa. Niños hispanos desaparecen sin dejar rastros. ¿Son casos aislados o víctimas de un mismo criminal en serie? A ver, yo voy atrás de ella entonces. Cae la esposa de uno de los capos de la droga más peligrosos en México. Las células del narcotráfico mundial comienzan a temblar. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este martes. Mire, algunas corporaciones y los más ricos están manipulando la estructura de sus negocios para llevar sus ingresos personales por debajo del umbral de los $10 millones para el 2022. Y es que al transferir sus ganancias, reducen también la posibilidad de terminar pagando más impuestos. Vámonos directamente a Washington con Armando Guzmán y los detalles de estas maniobras. Las sonrisas y felicidad que ve usted en los rostros de esta gente es porque acaban de recibir una enorme inyección de dinero aquí, en la Bolsa de Valores. El presidente Joe Biden, que logró que el Congreso le aprobara un plan de infraestructura que regará dinero por todo Estados Unidos, ahora necesita avanzar su otro paquete de gastos, que costará $1.750.000 billones, y aquí en el Congreso tienen que decidir cómo pagarlo, y sobre todo cómo harán para que los ricos paguen por todo este paquete. Los demócratas proponen pagarlo con un impuesto adicional del 5% a las personas con más de 10 millones de ingresos anuales, y con un impuesto adicional del 3% a aquellos que ganen más de $25 millones por año. Pero no espere usted que los senadores republicanos cooperen con su voto a favor. Es más, espere lo contrario. Look, the country's awash in inflation. The country's flooded with money. The last thing we need to do is to pile on with another massive, reckless tax and spending spree. Por esta oposición del líder republicano del Senado, el gobierno renunció a poner el gasto en las mayores 700 corporaciones del país. Compromise is not a dirty word. Lo dice porque en el Congreso hay acuerdos favoreciendo prekinder para todos, ayuda a los estudiantes para los primeros 2 años de universidad y más apoyo a las familias que tienen todo tipo de necesidades. Pero mientras, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para evitar pagar por todo esto, en 6 días vendió más de $8.000 millones en acciones. El fundador de Tesla puede hacer lo que la gente común no puede, manipular el tipo y tamaño de su fortuna para evitar pagar impuestos, y lo hace legalmente. General Electric, el mayor conglomerado industrial que dominó 129 años de actividad industrial, también está defendiendo su enorme fortuna, dividiéndose ahora en 3 empresas distintas, concentradas en energía, salud, aviación. Así se escuda mejor de los altos impuestos. Hasta Google está diversificándose en Australia. Cada una de estas empresas ejerce su derecho a manipular sus estructuras fiscales para no ser quienes terminen pagando los proyectos de infraestructura del gobierno con impuestos más altos. En Estados Unidos hay 2 tipos de corporaciones, las tipo C y la tipo S. La tipo C es en la que se pueden vender acciones en la Bolsa de Valores. Son menores. La S permite que los dueños y los participantes deduzcan y reduzcan su salario aparte para tener una responsabilidad fiscal menor. Muchas de estas empresas están ahora cambiando su categoría a S y a C para pagar menos y no tener que ser quienes paguen por los proyectos de Joe Biden. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Qué situación, Armando, muchas gracias. Mire, vamos a cambiar de tema porque poco más de la mitad de la población mundial podría tener ya acceso a un tratamiento contra el COVID-19 gracias a una decisión de Pfizer. La farmacéutica estadounidense anunció que acordó con un grupo apoyado por la ONU permitir que otros fabricantes produzcan su píldora experimental contra el virus, lo que haría la pastilla disponible para 95 países. Y un alarmante incidente ocurrió al ponerles la vacuna de Pfizer a 98 estudiantes de primaria, esto en Maryland. La dosis que recibieron fueron diluidas más de lo recomendado. Eso informó el condado de Montgomery, por lo que la farmacéutica y el Departamento de Salud del estado decidieron aplicar una dosis más a los afectados, lo que ocurrirá mañana. Y ante las restrictivas leyes sobre el aborto de otros estados, el estado de California toma medidas para convertirse en el lugar más seguro del país en donde las embarazadas puedan practicarse ese procedimiento. Wendy Castillo está con nosotros en el estudio y nos dice cuál es el plan de ese estado y obviamente quiénes pagarán. Wendy, te escuchamos.
Hola Palmira, el plan consiste en mejorar la infraestructura de las clínicas para que las mujeres tengan acceso a este servicio. Según expertos, el número de mujeres que llegarían a California por un aborto aumentaría en casi 3,000%. Tras la ley que restringe el aborto en Texas, California se prepara para ser un destino seguro para las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos. El equipo del gobernador Gavin Newsom ya trabaja en el plan llamado Consejo sobre el Futuro del Aborto en California, el cual brindará más recursos a las clínicas abortivas para satisfacer el aumento de la demanda. Las repercusiones de la interrupción de un aborto son muy largas, no solamente por el bebé que es abortado, pero por la madre, que sufrirá una serie de consecuencias en su ser mismo por haber dado fin a alguien, a una vida. Según la directora médica de Planned Parenthood de los condados de Orange y San Bernardino, un promedio de 3 a 4 pacientes de fuera del estado visitan sus clínicas cada día. Esto es el doble de personas desde que entró en vigor la ley de Texas el pasado 1 de septiembre. Y todo apunta a que las cifras aumentarán. Por eso quienes apoyan la interrupción del embarazo aseguran que es urgente aumentar la capacidad clínica en California para evitar que las residentes del estado que requieran un aborto se queden sin una cita. 1 de cada 4 mujeres se practica un aborto. Es algo normal y parte de la salud reproductiva de un adulto. Ahora bien, leyes que restringen y que prohíben el acceso al aborto ocasionan que algunas personas tomen medidas de su propia mano, vayan a doctores sin escrúpulos o tengan que verse forzadas a continuar un embarazo en contra de su voluntad. Un reporte del Instituto Guttmacher señala a California como uno de los destinos más viables para que las mujeres que se encuentran en Texas accedan a un aborto. Este servicio pasaría de 46,000 a 1.4 millones, lo que significa un aumento de casi 3,000%. Mientras es verdad que se incrementará el ingreso de mujeres que vienen a California, también las consecuencias serán más graves y creo que es un momento de pensar en la dirección que está tomando el estado de California como un estado cada vez más liberal, más permisivo, que apoya políticas como estas. Sin embargo, el reto para California también representa un impacto económico, ya que el equipo que diseñará la política estaría analizando pedir el aumento de la tasa que paga el seguro de salud medical para que los abortos puedan ser más accesibles para todas las personas que vienen de otros estados acá a realizarse un aborto. Palmira. Wendy, ahora sabemos que el 15% de los abortos que se realizan ahorita se realizan en el estado de California. Si va a aumentar eso un 3,000%, ¿de qué manera el estado tú crees que se puede asegurar que las personas que realmente lo necesitan, que viven en el estado, van a poder tener acceso si va a venir tanta gente de fuera? Mire, es algo que todavía no se sabe, pero de hecho yo hablaba con una doctora esta mañana y me dice que en lugar de dejar abierta la posibilidad de que cualquiera venga a abortar aquí a California, se debería de hacer un estudio psicológico y evaluar cada caso en específico, porque no solo por una persona que quiera definitivamente deshacerse de un bebé se le puede decir sí puedes hacerlo, sino que deben hacerse para todas aquellas personas que quizás hayan sido violadas, por ejemplo, hayan sido víctimas de algún tipo de acoso y que ella no se sienta de verdad segura, pero no puede ser una libertad así a libre albedrío. Eso es lo que me dijo esta doctora, pero también es importante mencionar que aún la Corte Suprema está estudiando este caso y podríamos tener una respuesta para la primavera del próximo año. Qué barbaridad, Wendy. Muchísimas gracias por este reporte, muy interesante, y lo seguiremos muy de cerca porque también va a tener un impacto económico muy grave en todas las personas que viven en el estado de California, puesto que sus impuestos van a aumentar. Y de California nos vamos a ir a Texas, porque con el año nuevo va a iniciar una campaña para proteger más a las mujeres. A partir del 1 de enero, negocios como salones de belleza, de masajes y otros deberán tener un cartel para concientizar sobre la trata de personas y con información en 5 idiomas de servicios y ayuda disponible para víctimas de ese delito. También se encienden los focos rojos de Nueva York por el aumento de las desapariciones de niñas y adolescentes en una peligrosa zona de esa ciudad. Ángela González está en la Gran Manzana y nos informa de la última medida que han tomado las autoridades para encontrarlos. En estas calles del Bronx, en Nueva York, están desapareciendo menores hispanos. Ya van 3 en los últimos 15 días y la policía ha pedido ayuda al público y busca activamente para encontrarlos. La más joven
Leia Moreno, de tan solo 12 años, fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en su hogar en la avenida Grand Concourse, hasta donde llegamos, pero no se encontraba su familia. No la he visto mucho tiempo, no la he visto. Nunca sabe lo que pasa en la casa, pero espero que la encuentren y que todo vaya bien y que esté bien, esté segura. En casos sin aparente conexión, las autoridades también buscan a Feliciana Esteban, de 15 años, y quien fue vista por última vez el pasado 13 de noviembre en su edificio de apartamentos, también en el Bronx. Bueno, eso no es posible, no puede estar pasando eso, mija, porque yo creo que los padres, nosotros tenemos la responsabilidad de estar con ellos, a ver dónde están, qué están haciendo y todo. El adolescente Josué López, de 16 años, desapareció también el pasado 1 de noviembre, en el mismo condado. Ante esto, las autoridades le han pedido a los padres de familia que permanezcan vigilantes mientras un grupo de detectives investiga estos casos. Desde el Bronx, Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela, por tu reporte. Y mire, recapturan a un peligroso sujeto que se cortó el monitor GPS en la Florida y huyó a Nueva York. Se llama Pauli Vélez, de 25 años. Él cumplía libertad bajo palabra por haber intentado violar a una mujer en el 2020. Pero se quitó el monitor y escapó a la Gran Manzana, donde está acusado de violar y robar a una mujer que hacía ejercicio en el Central Park. Poco después ya fue arrestado. Vamos a una pausa comercial, pero volvemos. La furia de la naturaleza castiga a millones de personas en varios estados de nuestro país. Le contamos. Acosados e intimidados, así se sienten fiscales y testigos del caso contra el líder de la Luz del Mundo. Asestan contundente golpe al presunto líder de uno de los cárteles más sanguinarios en México. Continuamos con más información y la furia de la naturaleza se ensaña con el noroeste del país y lo está haciendo con un poderoso sistema de tormentas que ha causado destrucción y tiene atemorizados a millones de habitantes. Víctor Cordero con la información. Una persona desaparecida, peligrosas inundaciones, deslaves y apagones son solo algunos de los estragos que está causando desde Washington hasta Oregón un implacable temporal conocido como río atmosférico que tiene bajo alerta decenas de millones de personas. Los torrenciales aguaceros y poderosos vientos también obligaron a ordenar desalojos masivos y cierre de escuelas y carreteras en la región que incluye los estados del noroeste como Idaho, California, Montana y Wyoming y hasta Canadá, donde las autoridades admitieron no haber visto algo similar desde 1990. En el oeste de Washington, casi 160,000 residentes se quedaron en penumbras por las intensas lluvias que no han cesado durante casi toda una semana y que derribaron árboles y postes que en su caída arrastraron los cables de electricidad. Todavía esta mañana unos 60,000 clientes seguían a oscuras. De repente escuchamos un fuerte estruendo y cada vez más fuerte los muebles del patio empezaron a volar y los árboles se cayeron. Los rescatistas activaron desde anoche misiones de búsqueda y rescate y lograron sacar de sus viviendas a unas 500 personas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitía advertencias de inundación para varias ciudades cercanas a ríos. En 14 condados del oeste de Washington se declararon estado de emergencia, al igual que en la ciudad de Hamilton, donde autos y remolques llenaron el estacionamiento afuera del sitio de evacuación de la Cruz Roja, mientras los residentes esperaban a que pasara la tormenta. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos. Advertencia del presidente de México a congresistas de Estados Unidos, le vamos a explicar. Y cae en manos de la justicia la esposa de un peligroso narcotraficante que está prófugo. Mire, funcionarios de los sistemas judiciales de México y Estados Unidos han pasado meses de tensión y atemorizados por lo que califican como una campaña de intimidación orquestada por seguidores y abogados del encarcelado líder de la Luz del Mundo. María Teresa Saravia nos amplía más en el reporte. Fiscales, testigos y víctimas del litigio criminal que se sigue a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo,
temen por su seguridad por las presuntas tácticas de acoso e intimidación que han padecido durante meses por parte de miembros de esa congregación y hasta de los abogados del llamado Apóstol de Jesucristo. Doblemos nuestras oraciones. Lo anterior reza en la denuncia que presentó el Departamento de Justicia de California en una audiencia celebrada en Los Ángeles, en la que se afirmó que funcionarios de México y Estados Unidos que investigan el caso son el blanco de esas prácticas. La fiscal Patricia Frusco indicó que lo que perciben como amenazas ya alcanzó a la exfiscal Amanda Plisner y a empleados de la Fiscalía General de la República Mexicana, quienes están en riesgo porque, afirmó, sus nombres fueron publicados por el equipo legal de Joaquín García. Fusco le dijo al juez que se ha visto a allegados del líder de la Iglesia La Luz del Mundo acosando y tratando de intimidar a víctimas dentro y fuera del tribunal, pero sin mencionar un incidente específico. Durante la audiencia, la fiscal se quejó visiblemente molesta de que los abogados del acusado fueron a entregar un citatorio judicial hasta la puerta del departamento de la exfiscal Plisner, lo que ella interpretó como un siniestro mensaje de ¿qué crees? Sabemos dónde vives. Acción que calificó como no ética y completamente reprobable. Nazón Joaquín García ya cumplió más de 2 años en la cárcel donde se encuentra desde el 3 de junio del 2019, luego de haber sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles junto con una de sus asistentes y enfrenta cerca de 25 acusaciones que incluyen violación, abuso sexual y actos lascivos contra menores. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, mire, y el presidente de México lanzó una advertencia a los congresistas de Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dijo que si los legisladores no aprueban una posible iniciativa del mandatario Joe Biden para dar estatus legal a unos 11 millones de indocumentados, publicaría sus nombres en México para exhibirlos. Y varios policías municipales de un poblado mexicano fueron retirados de sus funciones tras ser captados en video jugando carreritas con las patrullas. El video que fue publicado en redes sociales indignó a los habitantes de Río Grande, en Zacatecas. Dicen que mientras ese estado sobran los ejecutados, los agentes juegan a los arrancones. Y el Mencho, presunto líder de uno de los cárteles mexicanos más sanguinarios y fugitivo, más buscado de la DEA, recibió un golpe por parte de las autoridades de su país. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y tiene todas las reacciones. Rosalinda González Valencia, esposa del señalado dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fue detenida por elementos del ejército en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, por su presunta participación en la operación financiera de uno de los grupos criminales más sanguinarios y poderosos del país, que encabeza su esposo. Es un golpe muy duro a ella. Ahora, hay que tener en cuenta que en el caso de la corrupción y el narcotráfico, las mujeres cuentan mucho, porque son lavadoras de dinero, básicamente, lavadoras de dinero de sus esposos. La esposa del último heredero del imperio criminal fue puesta a disposición de las autoridades en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río, Morelos, donde se definirá su situación jurídica. Y es que el grupo criminal con el que se le relaciona ha manchado de sangre a prácticamente todo el país. Pues el gobierno está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo lo vemos en los niveles de violencia, no? Rosalinda González Valencia. Pero esta no es la primera vez que Rosalinda González se enfrenta a la justicia mexicana. En mayo de 2018 fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero unos meses después, y tras pagar una fianza de $1,5 millones de pesos, unos $75,000 al día de hoy, quedó en libertad. Por hechos como este, los ciudadanos dicen haber perdido la confianza en sus autoridades. Y si la capturan, la van a soltar de volada. Son cosas distractores que nos ponen para que la atención sea para otro lado, ¿no? Con la recaptura de Rosalinda González y sus 2 hijos detenidos en Estados Unidos, poco a poco se comienza a cerrar el círculo de Nemesio Oseguera, por quien se ofrece una recompensa de hasta $10 millones para su aprehensión. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Así es como llegamos a la última pausa, pero ya sabe, regresamos. Asombra el caso de una mujer que se curó de manera natural de una de las enfermedades más terribles y sin tratamiento.